Pablo Iglesias ha llamado idiota a Pedro Sánchez. Bueno, no exactamente. Ha dicho que una propuesta suya es una idiotez. No sé si es lo mismo, pero de un modo o de otro parece bastante inconveniente esa respuesta. El caso es que el líder de Podemos está desesperado porque el presidente en funciones no hace más que torearle. Le dice que no le quiere nombrar ministro y que se deje de puestos, que lo que hay que hacer es negociar políticas, programas y cosas por el estilo. Ante lo que Pablo Iglesias contesta que de eso nada, que la negociación tiene que ser global y que sí, que pueden hablar de programas, pero también de presupuestos y sobre todo de puestos, de sillas. El caso es que Pablo Iglesias está tan desesperado que ha hecho lo que suele hacer cuando se ve acorralado, que es montar un referéndum interno para que le den la razón. Lo hizo con el escándalo de su mansión en Galapagar, ¿se acuerdan? Preguntó a sus bases, ¿tengo que dimitir por haber cambiado de casa? Y contestaron, no. Bueno, pues ahora ha montado otro plebiscito interno diciendo algo así como, ¿qué queréis? ¿Que Podemos tenga importancia y puestos en el gobierno del PSOE o que seamos meros comparsas apoyando un gobierno de cooperación? Ante lo cual espera, lógicamente, la respuesta que él quiere oír. De un modo o de otro, así están las negociaciones para la investidura, mientras, por otro lado, el núcleo de centro-derecha parece que va allanando sus negociaciones para los gobiernos de Murcia y de Madrid. Después del espectáculo que han dado esta semana, parece ser que las posturas se están acercando y puede que lleguen a un acuerdo. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto una solución que puede solventar los problemas de casi todos, que es decir, de acuerdo, si no queréis firmar un documento todos juntos, pues que el libro de sesiones de la Asamblea sea ese documento. Es decir, que lo que digáis en la sesión de investidura es lo que refleja ese documento y es, por tanto, el acuerdo que tenemos. Podría ser una buena solución para que nadie tenga que replegar velas en exceso. Y mientras tanto, seguimos muy pendientes. ¿Se acuerdan ustedes de la agresión que sufrieron los diputados de Ciudadanos en la Fiesta del Orgullo? Bien, pues según publica hoy el diario El Mundo, resulta que los organizadores del Orgullo trataron de chantajear a Ciudadanos diciéndoles que para poder participar en su fiesta tenían que firmar un documento político. Se trataba de un decálogo cuyo primer punto era no formar parte de ningún gobierno que necesitara de los votos de Vox. Lógicamente, desde Ciudadanos dijeron que eso era inasumible, ante lo cual los organizadores del Orgullo le dijeron, pues vosotros mismos tenéis 24 horas para firmar o no estáis, y que sepáis que tanto Podemos como el PSOE ya han firmado ese pacto. Eso vendría a demostrar las sospechas de muchos de que el Orgullo no defiende la libertad sexual de las personas ni los derechos de los homosexuales, sino que es activismo de izquierdas en connivencia con Podemos y con el PSOE. En fin, son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para eso, ya saben, con dos direcciones, tv.eldistrito.es o distritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren mandarnos mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Almudena Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas, encantada. Gracias por acompañarnos. Don César Sinde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Y Sergio Brabezo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer. Ya saben que todos los días les planteamos una pregunta en una encuesta. Hoy les estamos preguntando, ¿está usted a favor de que el PP vasco vote sí para que Bildu presida la Comisión de Derechos de Guipúzcoa? En caso de que no estén de acuerdo, pueden votar que no en el 905 80 81 40. Pero si su respuesta es sí, en el 905 80 81 41. Y empezamos con cuestión política, con la negociación, ya saben, entre PSOE y Podemos para formación de gobierno, para la investidura de Pedro Sánchez. Resulta que las cámaras de la televisión pública se han convertido en el canal de comunicación que tienen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para negociar la investidura. Hoy ha sido Iglesias quien ha acudido al estudio de los desayunos de Televisión Española para responder a lo que ayer en el mismo plató le propuso Sánchez. El presidente del gobierno en funciones ratificaba que no va a nombrar ministro al líder de Podemos y le decía que se dejara de cargos y nombramientos y que empezaran a negociar de nuevo, pero hablando de programa. La verdad es que al podemita, que anda como loco porque le nombren ministro, no le ha gustado nada y hoy le ha devuelto la pelota al presidente exigiendo una negociación integral que lo incluya todo, los programas, los presupuestos y también los cargos.
Estas negociaciones tienen que ser integrales. Insisto con la metáfora de antes, una casa no se construye poniendo los ladrillos y luego ya después el cemento. Hay que poner el ladrillo y los cementos. Hagamos una negociación integral en la que hablamos de qué políticas vamos a hacer, pero también hay que incluir cuánto dinero nos vamos a gastar en eso, qué equipos las van a llevar a cabo y cómo se van a ejecutar. La verdad es que el presidente del Gobierno en funciones no deja de provocar a Pablo Iglesias. Le ha dicho que en caso de que entren ministros en su gobierno, estos deberían ser de perfil técnico, pero no políticos, algo que ha enfurecido al podemita, que lo ha calificado de idiotez. Imagínate que nosotros dijéramos, Pedro, es que tú tienes que ser presidente porque eres doctor en economía, no porque te has presentado unas elecciones. Bueno, lo cierto es que lo es. Por eso. Es como o que nosotros dijéramos, no te preocupes, si la clave de los de Podemos no es que se han presentado a las elecciones y les han votado, es que mira qué currículums académicos tienen todos, que han ido a la universidad y son doctores y no sé qué. Esto es una idiotez y esto lo sabemos todos. En democracia gobierna quien se presenta a las elecciones y quien tiene el apoyo de los ciudadanos. Pablo Iglesias, ante todo esto, se ha revuelto y ahora trata de enseñar los dientes a Pedro Sánchez, pero carece de fuerza para hacerlo. El líder del PSOE está jugando con él, sabiendo que no podría explicar a sus votantes no apoyar un gobierno de izquierdas. Y el de Podemos se desespera al comprobar cómo le están toreando. Cada vez que Pablo Iglesias se encuentra arrinconado, hace lo mismo, convoca una consulta entre sus bases orientada a que el resultado sea el que él propone. Lo hizo con el escándalo de su mansión en Palapagar, cuando se las ingenió para preguntar algo así como, ¿verdad que no tengo que dimitir por cambiar de casa? Vale. Pues ahora pretende que le contesten algo como, ¿verdad que es mejor tener ministros en un gobierno de coalición que limitarnos a apoyar uno de cooperación? Su particular plebiscito lo anunciaba su portavoz Noelia Vera. Hay dos opciones. Opción una. Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de gobierno, de coalición, acuerdo programático y de equipos, sin vetos, donde las fuerzas de coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos. Opción número 2, para hacer presidente a Pedro Sánchez, ya sea mediante el voto a favor o mediante la abstención, basta con la propuesta del Partido Socialista, es decir, un gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático. Y desde el Gobierno ha sido su ministra portavoz, Isabel Celaá, quien en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros ha dicho que se deje Podemos de tontear tanto, que aquí es el presidente del Gobierno del que depende la formación del eje fundamental de un Gobierno y que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Es el Partido Socialista Obrero Español el que tiene que configurar el eje principal del Gobierno, así que esperamos que se disipen las desconfianzas y pongámonos a trabajar, para que en julio podamos tener una investidura y un... O sea, que como ven, Pedro Sánchez le sigue dando pases de pecho a Pablo Iglesias y solo le falta entrar a matar, ¿no? Bueno, es que se está confirmando, ¿no?, que Pedro Sánchez, además, con lo que le ha costado fagocitar Podemos, que es una de las líneas de actuación que él llevaba muy claras desde hacía tiempo, es evidente que no le va a dar a Pablo Iglesias lo que quiere. Un Pablo Iglesias que está demostrando que la única línea roja de Pablo Iglesias se llama Pablo Iglesias. Precisamente. ¿Habéis visto la pregunta que van a formular a las bases de Podemos? Sí, yo la he resumido mucho en el ¿Tú espíritu. cuál votas? ¿La 1 o la 2? ¿Cuáles sí, cuáles no? Yo Claro. te lo digo porque me las he leído despacito. Es una pregunta compleja. ¿La tienes ahí, más o menos? La Sí. tengo aquí. ¿Cómo deben votar los diputados? La primera. Primera opción. Que sería si hay gobierno. Atención, esto quiere decir si hay gobierno. Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de gobierno, de coalición programático y de equipo sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos. Eso quiere decir que nos den ministerios. Pero que sí que apoyamos la Segunda investidura. opción. O sea, que no la apoyaríamos, sino la segunda. Para hacer presidente a Pedro Sánchez con la abstención o el voto a favor, basta con la propuesta del PSOE. Un gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al gobierno y acuerdo programático. Negarán que son comunistas después de este Es decir, rollo. que no pintemos nada. ¿Qué queréis votar? No, lo primero, queremos pintar, queremos tener ministerios, queremos tener poder ahí dentro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ahora estamos viendo, además, esto de las consultas a las bases suele ser la gran trampa precisamente en estos partidos de izquierda. También recurrió a ello Pedro Sánchez, lo que demuestra el entrismo que desde hacía tiempo está sufriendo el PSOE por parte de esta gente de la izquierda radical, porque al final hacen una consulta que no entiende absolutamente nadie, llamadas por teléfono de Noelia Vera, Irene Montero y a lo mejor Pablo Echenique, si aún le dejan coger un teléfono, ¿verdad?, a las bases diciendo tienes que votar la 2. Y ya está, ya tienen el resultado y si no siempre habrá trampa informática.
Esto es un espectáculo. Yo estoy convencida, Javier, y sigo, y aposté por ello hace tiempo y en solitario, elecciones en noviembre. Bueno, sí, para noviembre, efectivamente. César, ¿cómo lo ves? Hombre, por ser un poco positivos o por reconocer algo positivo a Pablo Iglesias, también conocido como coleta morada, según le calificó Artur Mas. Hombre, yo reconozco una cosa, esta vez no ha pedido el CNI, no ha pedido el Ministerio de Defensa, no ha pedido Televisión Española y no ha pedido, ¿qué más pidió la otra vez? No, ahora pide, dame algo. Ahora ya solo pide Interior. Interior, justo, que se me olvida. Entonces, en aquel famoso día que Pedro Sánchez estaba reunido, o había ido, mejor dicho, a ver a Su Majestad el Rey, pues mientras Pedro Sánchez estaba con don Felipe, este buen hombre salió a dar una rueda de prensa pidiendo todos esos cargos, lo cual, y ninguno de ellos de política social, sino como muy bien todo el mundo sabe, el CNI es algo que se usa para hacer política social, como no puede ser de otra manera. Por tanto, yo a Pablo Iglesias le reconozco, hombre, ha mejorado un poquito, ¿no? Ahora ya no es tan descarado, ya no lo hace tan obvio, ahora intenta lo mismo, pero sin que se note, lo cual es harto difícil. Porque, como muy bien habéis dicho vosotros, evidentemente Pablo Iglesias lo que quiere es la poltrona. Y la señora Celaá hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha estado muy divertido, además, cuando en un momento determinado de la rueda de prensa la señora Celaá, refiriéndose a Pablo Iglesias, ha dicho no, porque es que el señor el señor Pablo Iglesias se confundió con el cantante. Claro, por lo de esta semana que ha salido en relación a esa sentencia, que en fin... La paternidad del cantante. Bueno, eso es otro tema. Otra cosa, no, desde que la señora Celaá estaba se meta pensando, usted en esos jardines. No, pero es por explicar el porqué del lapsus, o por apuntar alguna explicación a ese lapsus, ¿no? Julito el Gemat, ¿no? Que parece Julio ser Rodríguez. en Julio Rodríguez, que es uno de También los que podría Podemos ser. les quiere imponer como independientes en el gobierno. Cuidado, Claro, igual no pero- iba de cantante, sino de cantada. Sí, sería una buena cantada, tienes toda razón, Almudena. Lo único que esta última aportación de Pedro Sánchez a la filosofía universal, esta última aportación que ha hecho Sánchez a la alta política y a la alta filosofía política propia del bajuno nivel cum fraude al que nos tiene acostumbrado por otra parte, de que si alguien de Podemos entra en el gobierno tienen que ser técnicos, es que me duele hasta reconocerlo, pero es que es así, es que hasta Pablo Iglesias tiene razón. Oiga, ¿qué pasa? Que la gente de Podemos que entra en el gobierno tiene que entrar, pero porque es técnico y no porque es político, y entonces por parte del PSOE, ¿por qué no? Entonces, por otra parte, según ese argumento, el señor Sánchez, aun aceptando que fuese un economista de prestigio y bien curtido y bien estudiado, y no un doctor cum fraude porque su tesis es un fraude, solo podría ser ministro de Economía, ¿no? No Bueno, presidente de gobierno. Pero ya porque ha contestado Isabel Celaá, aquí el que manda es Sánchez y punto. Es lo que viene a decir. Manda Sánchez, no el presidente del gobierno, porque claro, es que tampoco me queda claro. Ahora está actuando como Sánchez, no como presidente del gobierno. El candidato del PSOE a ser Jekyll y Hyde. investido se refiere a Pedro Sánchez, lógicamente, Vale. que depende del que manda y punto. No, lo digo porque igual más adelante dicen, no, es que Pedro Sánchez dijo una cosa, pero es que claro, el presidente del gobierno dice otra. Esa disociación que ya sabemos todos que es propia de, en fin, de personas no muy equilibradas psicológicamente. por Lucio, decirlo ¿cómo lo finamente. ves? Sí, pues yo creo que están utilizando los dos estrategias mal denominadas de marketing político, sobre todo estrategias de presión, encaminadas sobre todo a eximirse de responsabilidad en relación a unas posibles elecciones, bueno, la repetición de unas elecciones en noviembre. Por tanto, esa es la clave de todo, es decir, los dos quieren eximirse de responsabilidad ante sus electores en el caso que se repitan las elecciones. Y digo que son estrategias de presión sobre todo porque, por ejemplo, Sánchez, pues la última estrategia a la que os habéis referido, es decir, proponer ministros técnicos independientes, pero del agrado de Podemos, pero evidentemente sin incluir en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, pues evidentemente es una estrategia de presión ya personal, no contra Podemos a nivel corporativo o institucional, sino contra él a nivel personal. Y la defensa de Pablo Iglesias, pues evidentemente ha sido proponer la consulta a las bases, y en esta consulta a las bases está claro, como ha dicho Almudena, creo que has sido tú la que lo ha dicho, pues evidentemente va a salir la primera opción, que es un gobierno de coalición, al cual pues evidentemente no creo que acceda Pedro Sánchez. Por tanto, repito, lo que he dicho al principio, lo que he comentado al principio de la exposición, se están cubriendo o están eximiéndose de una posible responsabilidad ante sus electores por si acaso al final no llegan a un acuerdo y sobre todo Podemos no se pliega a las pretensiones de Sánchez y pues vamos a una repetición de las elecciones posiblemente en noviembre. Esa es la clave de lo que está sucediendo. No, Sergio.
Pues déjeme decirle, empezar, me parece tristísimo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se estén lanzando mensajitos en televisión española, la televisión de todos los españoles. Una televisión que ha servido durante estos días para blanquear a un terrorista. O sea, yo de verdad, y vuelvo a insistir otra vez, en que Rosa María Mateo debe dimitir de televisión española por perpetrar un blanqueamiento que fue tristísimo al frente de una televisión que es de todos pues los ahora españoles. ya ves, los desayunos de televisión española se han convertido en el WhatsApp de estos dos señores. Claro, Cuando tienen que decir algo van allí. Por eso lo digo, y me parece algo que realmente pues, me alarma que se esté utilizando ya como un altavoz para estos dos partidos. Luego decirle otra cosa, y por primera vez estoy en algo de acuerdo con el señor Iglesias, que es esto de políticos, técnicos. Mire, se hace política en el fútbol, se hace política en el bar, se hace política en cualquier otro lado que estamos, aquí mismo en una tertulia, pero ahora resulta que en el Congreso no se tiene que hacer política. No. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, si hay en un sitio donde sí se tiene que hacer política es en el Congreso. O sea, que yo ahí, mire, el señor Pedro Sánchez se equivoca de todas. Resultado final, más de 70 días sin gobierno en España, tenemos un gobierno en funciones, cuando sabemos perfectamente que el PSOE ya ha pactado con Bildu, el PSOE ya ha pactado con Podemos, el PSOE ya ha pactado con todos aquellos que al final nacionalismo, golpismo, populismo, eso son sus amigos con aquellos que quiere formar un gobierno. Por lo tanto, para mí, sinceramente, todo esto me parece un postureo, que en este caso el que va a salir ganando es el PSOE, porque si no pacta con Podemos, pues podrá ir a unas elecciones. Así que cualquier opción para el señor Pedro Sánchez es válida. ¿Y en qué acabará? ¿Habrá investidura o iremos a repetición de elecciones? Yo sigo convencida que vamos a elecciones en noviembre, sobre todo porque Pedro Sánchez no piensa en España ni en los españoles. Pedro Sánchez piensa en Pedro Sánchez. Y si las encuestas le están dando que sube de 123 a 145 diputados, ¿qué es lo que le interesa a Pedro Sánchez? Y todo lo demás es literatura. Yo estoy convencida que Pedro Sánchez está montando este teatrillo, lo decía muy bien Lucio, para ahora echar encima de Podemos parte de la responsabilidad de una nueva convocatoria electoral. Lo ha intentado también con Ciudadanos y con el Partido Popular, diciendo, oiga, que se tienen que abstener ustedes a Ciudadanos por la ley del artículo 33 y a nosotros por carta que he firmado por 66 diputados. Está intentando repartir la responsabilidad de su plan de repetición de elecciones entre el resto de partidos de la oposición. Pero ¿qué le conviene? Lo están señalando todos los estudios demoscópicos que hay por dentro, están demostrando que el Partido Socialista no le iría mal una repetición. Si al Partido Socialista no le va mal una repetición, dad por seguro que vamos a una repetición. A Sánchez solo le importa a Sánchez. Y por otro lado, Sánchez se ha empleado muchísimo y gana además en el PSOE su secretaría general con ese entrismo podemita y ese mensaje de radicalización del Partido Socialista. Y Sánchez necesita comerse a Podemos. Hay un último factor que no se suele mencionar, lo tenemos en la Asamblea de Madrid, Sergio. Íñigo Errejón. Íñigo Errejón lleva ya muy avanzados los contactos con las confluencias y con otros actores de la extrema izquierda para concurrir a esas elecciones, lo que acabaría de liquidar a Podemos, porque aparecería una fuerza que estaría entre el PSOE y Podemos, que sería la de Íñigo Errejón. Hoy están diciendo, por cierto, que está pensando en poner de candidata a Manuela Carmena. Como candidata nacional. A mí me parece que Manuela Carmena no puede servir para todo, y más después de lo que de cómo ha gestionado. Se propone como está defensora en del pueblo. Fíjate, yo creo que al final será Íñigo Errejón el candidato. Ya veremos qué pasa, pero yo estoy convencida que va a haber elecciones. Sí, sobre todo, pues tiene razón Almudena, sobre todo porque el ideólogo o la persona que se encarga de diseñar la estrategia electoral del PSOE, le ha recomendado ya directamente a Pedro Sánchez pues una nueva convocatoria electoral. Sobre todo, si la clave en este momento es que Podemos no accede a las pretensiones de Sánchez, evidentemente lo que tú acabas de comentar, en unas posibles elecciones, aunque evidentemente al PSOE le haga falta apoyos, pero sí que evidentemente que la presión sobre Podemos ya evidentemente no sería
la clave como es ahora, porque si Podemos, aunque siga pues teniendo escaños, pero si baja el número de votos, pues lo tendría más fácil, supuestamente, Sánchez, para formar un gobierno como él quiere, es decir, pues donde pueda gobernar en solitario y con apoyos puntuales. Yo creo que sí podría ser así. Yo creo que Sánchez, sí, coincido con el criterio de Almudena, que él quiere repetir elecciones porque eso cree que le favorece. Ahora bien, yo también creo que eso favorecería mucho a España. En la medida en que no podamos alcanzar el bien mayor, que sería que Sánchez no gobernase, y a ser posible que dejase la política, a ser posible que dejara incluso el planeta, y si fuera la MIR ganaríamos mucho más. En la medida en que eso no fuera posible, qué duda cabe que cuanto más tarde Sánchez en tener capacidad de gobernar cosas, o de gestionar, porque Sánchez perpetra más que gobierna, pues salimos ganando todos los españoles, sin lugar a dudas. Ahora bien, también creo que es una buena noticia de todo lo que sea debilitar a un partido como Podemos, aunque sea para sustituirlo por otra marca. Veríamos a ver qué recorrido tendría eso, ¿no? Pero me llama la atención eso que ha dicho Almudena, de que sería el niño de la beca, también conocido como Íñigo Errejón, por la beca Black de 1.800 euros ilegales y tal, el que intentase fagocitar a Podemos con sus flatulencias y sus confluencias y con todas estas cosas, porque a mí es que me gusta traducir del podemités al español, y yo lo que creo es que el señor Errejón, más que confluencias, lo que tiene son flatulencias, políticamente hablando e intelectualmente hablando, porque es una ideología absolutamente destructiva para España, ¿no? Por tanto, si eso es así, espero que el señor Errejón, en fin, que no tenga mucho recorrido y que sirva, lógicamente, para debilitar a Podemos, que es un partido que no lo olvidemos, que viene del antisistemismo, si es que existe el palabra y no me lo acabo de inventar, y que viene de ponerse en contra de todo lo que es positivo para España. Eso es Podemos. Entonces, un partido como ese, yo entiendo que, naturalmente, cuanto menos tiempo exista y cuanto antes se dé cuenta la gente de que es un bluff y que es un fraude y que es nefasto para España, pues mucho mejor. Bueno, yo ahí sí que pienso, y ahondando en la posibilidad de que Íñigo Errejón se presente a nivel nacional, cosa que creo más que factible, y creo que ya está trabajando en todo ello, y que además también se ha barajado el hecho de que Manuela Carmena sea la posible presidenta o candidata a la presidencia. Sí que decirle una cosa, es verdad que están intentando huir los ex Podemos, o Podemos 2, como queramos llamarlo ahora, pues la azotaría hasta sangrar, o de la sombra de la financiación ilegal, tanto del señor Monedero como del señor Iglesias. Sin embargo, el señor Errejón también lleva una mochila encima que no se va a poder sacar jamás. Y ahí estaríamos hablando, el señor Sinde lo ha dicho antes, sobre la beca Black del señor Errejón, pero, hombre, también de esas estructuras económicas de resistencia, que para eso quería entrar en las instituciones, para llevarse la pasta para los colegas. Y no es que lo diga yo, es que hay vídeos. Sí, es que lo pillaron con las manos en la masa. No, entonces, bueno, en el presupuesto público. Chávez vive, la lucha sigue, en Venezuela se come 3. Pero fijaos, yo... Sí, y este era el listo, ¿eh? Este era el listo que se creía que no le iban a escuchar lo que decía en Chile o en Argentina. Por eso he hablado de lo de Errejón y sus flatulencias, que evidentemente. Yo nunca he tenido por tan importantes intelectualmente a la gente de Podemos, pero a mí Íñigo Errejón me parece más peligroso que Pablo Iglesias. Y lo voy a explicar. Cuando Íñigo Errejón sale de Podemos, esto era una salida cantada. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias crea un partido cesarista, donde lo importante es él, donde se construye el partido de arriba abajo. Es decir, el típico partido comunista de toda la vida que le permite tener en primera fila a los señores con las banderas de la hoz y el martillo y todas estas cosas con las que nos deleita habitualmente Pablo Iglesias y su movimiento. Íñigo Errejón es bastante más inteligente. Entonces hizo suyo, junto con Carolina Vescanza y gente que ha ido saliendo de Podemos, las lecturas de Kitchell y Laclau. ¿Y qué es lo que quieren montar ellos? Un movimiento transversal que vaya de abajo hacia arriba, de ahí esos foros sociales, esos movimientos, ese partido movimiento, que es el que ha triunfado en Hispanoamérica. Por eso, precisamente, ni Manuela Carmena ni Errejón quieren la hoz y el martillo en primera fila, no porque no sean tan comunistas, tan populistas y tan totalitarios como Pablo Iglesias, sino que son más listos y quieren disimularlo. ¿Qué hacen para eso?
Sergio ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid, lo sabe bien, intentan subvertir la legalidad de todas las instituciones, crean foros locales en el Ayuntamiento de Madrid para cargarse la legitimidad de las juntas de distrito. Cuentan con sus grupos mascota, ecologistas, animalistas, los ultrafeministas, toda esta gente, incluso los de locos del Reiki, etcétera, etcétera, para sus historias. Lo que están montando es un movimiento popular como el que ha triunfado en Hispanoamérica y es muchísimo más peligroso porque engaña a la gente. Yo estoy harta de oír a gente bien pensante decir que Rejón es mucho más amable que Pablo Iglesias o que Rejón no es tan preocupante porque va a acabar en el PSOE. No os habéis enterado de nada de lo que es Íñigo Errejón. Totalmente de acuerdo. Hay una de las cosas que, y has dado en la clave, Almudena, cuando habla sobre Laclau, Ernesto Laclau, que es que están aplicando exactamente lo que nos dice Ernesto Laclau sobre significantes vacíos, por ejemplo, que suena como muy pomposo, pero es muy sencillito. Simplemente con los de arriba contra los de abajo, las oligarquías. Aquí no se habla de oligarquías, y se habla de oligarquía política o empresarial, sino se habla de los de arriba. ¿Quiénes son? No sabemos. Los de abajo, los buenos, los feten, nosotros, las clases populares, todas aquellas demandas agregadas que se llaman, necesidades sociales por colectivos, que se agrupan en torno a un solo significante vacío, que sería en este caso los de abajo. Somos todos los de abajo que estamos, a las expensas y al Sí, deber Sergio, de... los de abajo, que además yo represento a los de abajo, frente a los de arriba, que son esas oligarquías, esos poderes fácticos, el IBEX 35, o sea, sin especificar bien que los que realmente mueven los hilos de la sociedad, y yo, que estoy de los de abajo y represento a los de abajo, combato contra eso. Pero entonces también se olvidan, por ejemplo, de si comparas, y no me quiero tampoco meter en todo esto, pero muy rápido, en Pareto. Por ejemplo, si hablamos de Laclau y luego vamos a Pareto, entonces ya comenzamos a ver distorsiones ahí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en un país comunista resulta que el 80% de la riqueza lo tiene el 20% de la oligarquía que se monta dentro de esos países comunistas. Anda, qué casualidad. Entonces, por lo mismo que ellos decían que eran la base, que eran la gente, resultará que el 80% del poder lo tendrá siempre un 20% de la población. En este caso, ¿quiénes? Manuela Carmena, Íñigo Errejón, la señora Serra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo es que picamos, porque al ser un movimiento transversal, apelar además siempre a sentimientos negativos, como puede ser la envidia o la frustración, hay mucha gente que además no es necesario que sea de izquierdas que se suma a estas cuestiones. Ese es el gran truco del populismo, el ofrecer diagnósticos de una situación y aplicar recetas envenenadas, siempre diferenciando entre el pueblo y el no pueblo. Por supuesto, el líder del pueblo encarna todas las virtudes, ¿no? Incluso mesiánicas, mientras que el no pueblo, esa casta, esos que nos mandan, los del IBEX 35, encarnan la usura, la avaricia, el pisotear a los demás, y es peligrosísimo. Yo creo que estamos calculando mal el peligro que puede suponer Íñigo Errejón, porque puede ser el triunfo de Podemos. No sé si me explico, porque esta era la idea inicial de esa Podemos. ideología. Y era la que Pablo funcionó, Iglesias fracasa porque crea un partido vertical, jerarquizado y sobre todo porque se une a la casta en forma de Villa Tinaja. Esto es lo que ha liquidado. Porque es que se le ha visto Podemos. mucho el plumero, quiero decir. Hombre. Es que a Pablo Iglesias se le nota demasiado que lo que dice no es lo que piensa y no es lo que hace, que él vive de una manera distinta a la que predica. Entonces, Y ahí se eso le es nota Pareto demasiado. nuevamente. Pero Claro. es Que además, volvía a pasarse al 80% de la Pero riqueza. de otros los que más pueden ganan, disimular, etcétera. pero es que a él se le nota en exceso. pues Yo es creo además que es lo Pablo que Iglesias entra ni en siquiera quiere un confrontación. ministerio, quiere una hipoteca. Y se lo ha pasado. Bueno, ya la tiene. Ya, pero lo que quiere es poder pagarla. Claro, pagarla bien rapidito, que ese la es quiere el liquidar. tema. Yo quisiera deciros a vosotros, a Almudena y a ti, Sergio, que sois prácticamente, tú ya también te puedo decir que eres política, ¿no? Prácticamente. Y yo comprendo vuestro... Yo no soy de estos sorteras que No, ya son lo sé. diputados o concejales y dicen, no, pero yo no soy político. Yo Por soy supuesto, ya lo sé. Yo soy Ya lo sé, política Almudena. ahora. Te he seguido mucho tiempo y te conozco. No, me refería a que ese sistema al que aludís ya está implantado en España. Por tanto, no hace falta que venga Pablo Iglesias a proponerlo, perdón. Ya está implantado hace muchísimo tiempo y va progresivamente a peor. El sistema es muy sencillo. Hay una policía fiscal, es decir, la agencia tributaria,
que está saqueando absolutamente a la economía productiva, a las pymes, a los autónomos, sobre todo. Y ese dinero que saquea, que roba, porque es robar a las pymes y a los autónomos, pues evidentemente va destinado a todas las redes clientelares, en este caso del gobierno del PSOE. Pero la verdad es que anteriormente era para el gobierno del PP, en menor medida, eso sí, en menor medida. Ya estamos viendo lo que está sucediendo, lo que están sacando el tripartito de centro-derecha en Andalucía. Auténticos chiringuitos enfocados, por ejemplo, se me viene a la memoria uno que ha salido esta semana en los medios de comunicación, que es Andalucía Emprende, donde está destinado un importante monto de fondos públicos. Millones. ¿Perdón? 42 millones. 42 millones. Solo uno iba para ayudas al emprendimiento. Exactamente, todo para sueldos. Es decir, son auténticos chiringuitos de colocación de redes clientelares. Y si ahora añadimos a la inmigración ilegal, que está subvencionada también, pues evidentemente vemos cómo se extrae dinero de la economía productiva y se hace llegar ese dinero a las redes clientelares improductivas. Este es un sistema ya comunista, lo que hay implantado en España actualmente. No hace falta que venga Iglesias a proponer su implantación, ya está implantado y es muy peligroso. Y quisiera, termino ya, enseguida, quisiera plantearles a Almudena y a Sergio que si ya sé que no, pero si habría alguna posibilidad de que las próximas elecciones, en el supuesto caso que se repitan, los partidos de centro-derecha pudieran hacer algún tipo de coalición o presentarse conjuntamente para arrebatar el gobierno. Ya sé que va a ser imposible, pero bueno, yo lo planteo, para arrebatar el gobierno a la izquierda. Bueno, ¿Sería eso posible? Quedó encima de la mesa y ¿por qué no poder volver a explorarlo? Realmente aquí, pues Almudena y yo desgraciadamente no podremos hacer nada al respecto, pero sí que me parece algo como mínimo para estudiar y como mínimo para valorar. Se quedó encima de la mesa, creo que se estuvo a punto de hacer. Se hizo en Navarra. Se hizo en Navarra y fue un ejemplo, y creo que fue un ejemplo de éxito. Creo que se tendría que volver a explorar y por hablarlo, verlo y poder ver si se hace posible, pues creo que no se pierde nada, porque lo que nos estamos jugando es mucho más importante que los partidos o que los nombres de nuestros candidatos. Creo que lo más importante es el juego de España, especialmente porque tenemos una crisis delante, que ya simplemente con estos presupuestos, siempre me gusta recordar, 25.000 millones, 5 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de desvío. Volvemos otra vez al caos financiero total en España y por lo tanto yo creo que sí que vale la pena que unamos fuerzas al menos para poder parar esta salvajada como 25.000 millones de desvío por culpa de Pedro Sánchez. Yo por mi parte, yo haría coalición con Sergio. No depende de nosotros, evidentemente, claro, pero nosotros, por ejemplo, en las elecciones recuerdo que Pablo Casado sí puso encima de la mesa ir en coalición en el Senado. Yo insisto en que efectivamente son vías que hay que explorar, sobre todo porque ahora tenemos la experiencia, ¿no? La experiencia del resultado electoral y de las políticas que quiere aplicar este señor. Me estoy refiriendo a sus pactos, tú lo decías muy bien antes, con los bilduetarras, podemitas, golpistas, separatistas, con lo peor que hay en nuestro país. Entonces a lo mejor sí convendría explorar la vía de hacer una coalición. Es lo que sucede en Europa, en muchos países europeos. No pasa nada, se puede llegar a una coalición en el Senado, en determinadas provincias, se puede hacer como se vea, pero que tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que frenar como sea esto, que no es solo un tema económico, y coincido con Sergio en que en lo económico vamos muy mal, pero también es un tema político brutal el que tenemos en España. El desafío catalán ahí está sobre la mesa, viene el desafío vasco y ahora nos quieren vender hasta el canario. Es que yo creo que va siendo hora de ponernos de acuerdo y decir vamos a frenarlos, y la única forma de frenar a la izquierda, y esto lo demuestra la experiencia electoral de décadas, es cuando el centro derecha está unido, no fragmentado.
Yo lo veo así. Bueno, hablando de pactos con bilduetarras y cosas por el estilo, al hilo de la pregunta que les estamos planteando hoy en nuestra encuesta, no sé si saben que el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, ha calificado de vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Guipúzcoa esté presidida por lo que es el candidato de EH Bildu, un tal José Mari Carrere. Resulta que, según dicen, ha sido un error por no saber bien a qué se refería el hecho de que el único miembro del PP en esas juntas apoyara. Por eso les estamos preguntando si ustedes están a favor de que el PP vasco vote a favor del sí a que presida la Comisión de Derechos de Guipúzcoa un bildutarra. Y si ustedes creen que no, pueden llamar al 905 80 81 40, o si creen que sí, al 905 80 81 41. Almudena, da la impresión, según han explicado, que se ha tratado simplemente de un error, que no era esa su voluntad. No sé, es que en el País Vasco, en el PP del País Vasco, últimamente hay muchos errores. A mí ya se me escapa. Siempre le pasa a Oyarzábal, ¿te acuerdas que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de los errores del PP del País Vasco? Pues es un error, hay que rectificarlo, porque es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. No fue Oyarzábal, creo recordar, el que dijo que quería un futuro compartido con Bildu. No lo creo recuerdo. recordar, no sé si fue Oyarzábal. Yo sé que cometen Creo que errores, sí, pero muchos no estoy errores, seguro, y que cuando uno comete muchos errores y empieza a acumular errores, a lo mejor es que quizá debería dejar paso a otros. Pues Más ese, claro no lo puedo ese es decir. el tema, ha recibido el apoyo y por eso les preguntamos, ¿está usted a favor de que el PP vasco haya votado sí a que esa Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Guipúzcoa esté presidida por el candidato de EH Bildu? Si no están de acuerdo, 905 80 81 40. Si sí está de acuerdo, 905 80 81 41. Pausa y seguimos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91 510 27 41 y soluciona tus problemas en 15 días.
Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. En nuestra encuesta de hoy les estamos preguntando, ¿están ustedes a favor de que el PP vasco haya votado sí para que EH Bildu sea quien presida la Comisión de Derechos Humanos de Guipúzcoa? Si ustedes consideran que no están a favor de eso, pueden votar que no llamando al 905 80 81 40 y si creen que sí, al 905 80 81 41. Seguimos con más asuntos. Después del ridículo que han hecho en Murcia y en Madrid, parece ser que finalmente Ciudadanos, Vox y PP ahora sí van a ser capaces de dialogar. Unos dicen que la intransigencia de Ciudadanos, otros dicen que el despecho de Vox. Bueno, estas actitudes de un modo o de otro pueden haber dejado paso a una actitud más dialogante con un objetivo, buscar la manera de salvar la cara a cada uno de los negociadores. El bloqueo que se ha mantenido ha impedido hasta ahora que PP haya podido investir a Fernando López Miras en Murcia y a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero parece que en las últimas horas las cosas están cambiando. En la región de Murcia, donde la semana pasada fracasó la investidura del popular López Miras, los tres partidos ya han celebrado tanto el miércoles una reunión como el jueves otra, con los contactos, tratando de establecer nuevos encuentros. Aunque todavía no han llegado a un acuerdo, desde el PP se muestran optimistas, ya que Vox ha renunciado a cualquier cargo en el gobierno. Y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado una nueva iniciativa que ha sido bien acogida, tanto en Ciudadanos como en Vox. Para que los de Albert Rivera no tengan que firmar un pacto a tres, la Popular ha propuesto que en el próximo debate de investidura cada partido exponga sus propuestas y compromisos de viva voz y queden así recogidos en el diario de sesiones como prueba del acuerdo. Y ese diario de sesiones vendría a ser, de facto, el acuerdo que han suscrito sin necesidad de firmar ningún tipo de documento. Don Sergio, ¿cree usted que puede ser una salida viable? Mire, yo hay una de las cosas que tengo muy claro. En Madrid no podemos permitir ni que Gabilondo, Errejón, la señora Serra, etcétera, lleguen al gobierno de la Comunidad de Madrid. No es posible, no hay opción. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, actualmente, tenemos la posibilidad de tener un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid. Todo lo demás, mire, prefiero mirar hacia adelante. Si ahora estamos en una mejor situación, bienvenido sea. Creo que lo conveniente es que demos pasos hacia adelante, demos pasos hacia una presidencia, en este caso, de la señora Ayuso,
y por lo tanto, bienvenido sea. No pienso quedarme mirando hacia atrás, no pienso quedarme mirando en aquello que nos estaba dejando estancados, sino que prefiero centrarme en aquello que está favoreciendo el hecho de poder tener un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid. Así que si estamos dando pasos hacia adelante, bienvenido sea, y todo el apoyo y toda la voluntad por nuestra parte para que tengamos en breve un gobierno que pueda hacer frente a las políticas de Pedro Sánchez. Parece un mensaje optimista, ¿qué le parece, César? Que rectificar es de sabios. Y Sergio, tú sabes que yo en lo personal te tengo muchísima estima, creo que eres un gran político con un futuro brillante y creo que si dependiera de cuando ti... uno empieza así es que hay un pero muy grande. A ver, vamos al zasca directamente. Aquí estoy muy acostumbrado. No, pero es que, a ver, lo digo porque los telespectadores pueden pensar que por ser crítico con una oposición no hay aprecio personal para con quien se va a ser crítico, ¿no? Vale, yo estoy seguro de que si dependiera de ti las cosas se habrían hecho de otra manera, porque tú eres una persona mucho más racional y mucho más pragmática. Pero lo que no puedo entender de Ciudadanos y de tu jefe de Ciras, de Ignacio Aguado, es por qué hasta ahora no se ha sentado con Vox a negociar. Vamos a ver, lo que no puede ser es que nos sirvamos de los votos de Vox, por ejemplo, para que Ciudadanos tenga la presidencia de la Asamblea de Madrid, pero por otro lado no queramos sentarnos con Vox. Fíjate que a mí el niño de la beca, uséase Íñigo Errejón, no es santo de mi devoción, sino todo lo contrario, pero creo que en el debate que hubo esta semana en la Asamblea de Madrid, el que mejor lo ejemplificó o lo hizo gráfico fue Íñigo Errejón. Dice, no, es que ustedes a los de Ciudadanos, es que esto es como si ustedes quieren ir en el mismo coche que Vox, pero Vox en el maletero, en lugar de ir en el habitáculo, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, no puedo entender por qué Ciudadanos se ha negado a sentarse con Vox. Aunque Vox pueda tener unas propuestas que desde la óptica de Ciudadanos puedan parecer muy extremas o muy escoladas hacia una posición ideológica, pero digo yo que si el bien mayor es conseguir un gobierno en la Comunidad de Madrid que, como muy bien decías, evite que Errejón y su tropa o que la reina del graffiti, también conocida como Isabel Serra, tenga responsabilidades de gobierno junto al señor Gabilondo, que fue un ministro nefasto del señor Zapatero, no, lo siguiente, si se trata de evitar eso y se trata de hacer unas políticas que se han demostrado eficaces, que ha liderado el Partido Popular en estos 25 años y que ha colocado a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en ser la primera autonomía en recepción de inversión extranjera de España, cuando hasta hace unos años estaba la cuarta o la quinta, y cuando la renta per cápita de Madrid ha crecido muchísimo y ha mejorado muchísimo, y hemos pasado de ser la sexta autonomía, si no recuerdo mal, a ser la primera en renta per cápita. Pongo solamente esos dos ejemplos de lo que han significado las políticas del Partido Popular. ¿Por qué hasta ahora, lo que no entiendo es por qué Ciudadanos no se ha sentado con Vox para negociar? Porque si las propuestas de Vox no son aceptables o son muy extremas, pero yo lo puedo entender que Ciudadanos no esté de acuerdo con las propuestas de Vox. Lo que no puedo entender es que Ciudadanos se haya negado a sentarse con Vox, a negociar y luego encima pretender que Vox apoye esto sí o sí como un trágala. Y cuando por otra parte el señor Aguado dice, con esto ya termino, dice no, es que Vox espero que no siga dificultando un gobierno liberal en la Comunidad de Madrid, y hace un postureo como si fuera realmente culpable de Vox, cuando a Vox le han intentado marginar y le han intentado hacer un cordón sanitario como lo hicieron a Ciudadanos en sus comienzos en Cataluña. Sí, bueno, si quiere responder, por supuesto. Muy rápido. Mire, yo voy a ser muy claro. La semana pasada nos reunimos con Vox. Esta semana nos hemos vuelto a reunir con Vox. Foto con Vox ha habido. Café con Vox ha habido. Vox no quería entrar en las comunidades autónomas, ha entrado en las comunidades autónomas. Vox quería entrar en los gobiernos, luego ha dicho que pasaba a la oposición. Vox ha dicho que primero el programa, luego ha dicho que el programa ya estaba pactado con el Partido Popular. A ver, yo sinceramente creo que está muy bien decir que el culpable, porque el culpable de todo siempre de lo que pasa en España es de Ciudadanos, pero aparte, pero bueno, yo no lo digo por ti, lo digo por la tónica en general que estamos escuchando, pero con la sinceridad que te digo, creo que hemos sido muy claros y hemos intentado hacer todos esos pasos. Hombre, está siendo complejo pactar o hablar con Vox. Ahora bien, vuelvo a decir, y me remito a lo que decía al principio, no me importa lo pasado, me importa lo presente, estamos en un buen camino y no quiero mirar hacia atrás, reprochar, recriminar o comenzar con tú hiciste o tú dijiste. Vamos a tener un gobierno, vayamos a hacer lo correcto, mirar hacia otro lado, creo que eso es lo que beneficia a Errejón a un lado y al señor Gabilondo al otro. Yo estoy de acuerdo con Sergio en que hay que mirar hacia adelante.
hay que mirar hacia adelante. Es verdad que ha sido complicado, que nos ha costado mucho, al final se está desbloqueando la situación. Yo estoy convencida que antes de irnos en agosto de vacaciones vamos a tener un gobierno y que posiblemente en septiembre ya esté el gobierno perfectamente engrasado, porque Madrid no se puede parar. Es que Madrid es el motor de España. ¿Cómo vas a parar el motor de España? Y luego, por otro lado, por lo que decía Sergio, si es que los electores madrileños lo dejaron muy claro, querían un gobierno de estos tres partidos que quieren bajar impuestos. Lo que ha obtenido más votos, por mucho que le duela al señor Gabilondo, es la idea de bajar impuestos, no la de subirlos. Y aquí vamos con dos bloques perfectamente claros a las elecciones. En uno estaba Más Madrid, Unidas Podemos y el Partido Socialista prometiendo la intromisión total en nuestras vidas, en el ámbito privado, prometiendo subirnos impuestos y estas cosas que hace habitualmente la izquierda. Por otro lado está el bloque de centro-derecha, que hablaba de libertad educativa, libertad sanitaria, abono transporte para mayores de 65 años, bajadas de impuestos. Bueno, pues ya lo hemos conseguido. Yo creo que tampoco es el momento ahora de ver por qué tú dijiste, por qué tú hiciste, sino de firmar de una vez, llegar a un acuerdo. A mí la propuesta que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de hacerlo en el mismo debate de investidura para que lo recoja el diario de sesiones, es que esto es más importante que ir a un notario. Totalmente. Me parece una muy buena propuesta, porque nos estaríamos comprometiendo más que ante notario, en un diario de sesiones ante los madrileños y para la historia, porque sabéis a los que nos gusta la historia lo importantes que son los diarios de sesiones. Y de ahí se podría sacar, y yo creo que es la forma de desbloquear de una vez, y yo creo que a lo largo del fin de semana seguramente tendremos ya algunas buenas noticias de que se está avanzando y que por fin Madrid va a tener un gobierno que va a bajar impuestos y que va a ayudar a los madrileños que lo necesiten. Sí, yo creo que la clave de estos avances, desde mi humilde punto de vista, es la aparición en escena de Santiago Abascal, puesto que el acercamiento entre Santiago Abascal y Pablo Casado pues, ha ejercido una cierta presión sobre Rivera. Y como ha dicho Sergio, estoy de acuerdo con él, sin que sirva de precedente, Sergio, Rivera ha cedido a que su equipo negociador, en esta ocasión, él no, pero su equipo negociador sí que se siente a negociar. Por tanto, yo creo que la clave ha sido esa. Y también ha habido un cambio, evidentemente, tanto de Ciudadanos como de Vox. Han cambiado los dos de estrategia. Y yo creo que, bueno, pues yo no voy a criticar a ninguno de los dos. Lo pasado se ha pasado, no creo que hayan actuado bien en estos varios meses, pero lo que está claro que han cambiado de estrategia los dos y se va a llegar posiblemente a un acuerdo. Rivera ha permitido que su equipo negociador se siente con Vox, y creo que me parece bien esta rectificación. Y en cuanto a Vox, pues creo que debió hace tiempo pues, tomar esa decisión, es decir, renunciar a cargos y desde la oposición intentar construir un partido que no tiene partido y crear unos cuadros de dirección, de gestión, y tiene tiempo para hacerlo. Y la mejor forma de articular un partido de cara al futuro para tener más posibilidades, pues es desde la oposición y pues apoyar tanto el gobierno en Murcia como en Madrid, y sobre todo darle la enhorabuena pues a Abascal, que yo creo que es el motor de estos avances. Lucio, has mencionado la aparición en escena de Santiago Abascal. Entendemos, por tanto, que son ciertas esas especulaciones periodísticas de que había estado bastante desaparecido en toda la negociación, que pudo haber disensiones con Iván Espinosa de los Monteros, falta de coordinación en la cúpula de Vox, y que eso provocó la votación en contra de Murcia y que ha desencadenado algún tipo de desencuentro dentro. Bueno, yo no lo sé porque yo no estoy en ningún partido político y no puedo saberlo, pero evidentemente lo que sí puedo, desde como elector, porque he votado a Vox, también he votado al PP, como dije una vez aquí en esta mesa, he distribuido mi voto en las 4 elecciones entre PP y Vox, como elector también de Vox, en alguna elección de estas 4 que hemos tenido anteriormente, pues percibo que los interlocutores hasta la fecha, o los negociadores hasta la fecha de Vox, no lo han hecho demasiado bien. Y ya lo que no puedo hacer es afirmar si ha habido una distensión, si ha habido un fraccionamiento, si ha habido un desacuerdo, no lo sé. Lo que está claro es que en cuanto ha aparecido Abascal, pues evidentemente se ha producido un cambio de estrategia y se ha producido un avance. Eso es evidente, y eso sí que lo puedo decir, como puede decirlo cualquiera pues que esté al tanto de la actualidad política.
A ver, Sergio, decías antes, no, yo prefiero mirar al futuro. Vale, pues miremos al futuro. Entonces, con lo que has dicho de que das prácticamente por hecho que va a haber un acuerdo y se va a poder investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, a futuro, ya sé que no depende de ti, sino de tu jefe de filas, que es el señor Aguado, pero pregunto, ¿cuál es tu intuición o cuál crees tú que puede ser el devenir de las cosas con respecto a las relaciones entre Ciudadanos y Vox? Porque si Ciudadanos va a dejar de, en mi opinión, al menos, de negar carta de legitimidad de existencia política a Vox, intentar que Vox apoye pero no opine y simplemente se limite a darle que sí al botoncito de la Asamblea y poco más, que yo he seguido todo el proceso y es la sensación que he tenido. No quiero entrar en temas pasados, vale, sino mirando a futuro. Por ejemplo, ¿vais a aceptar que Vox pudiera llegar a tener alguna consejería en el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Vais a aceptar partes programáticas del programa de Vox que aún no estando de acuerdo al 100% con esas propuestas entendáis que ceder, porque en política hay veces que hay que ceder, es bueno para el interés general? Va a ser esa la tónica, entiendo, por las palabras que ha dicho en la anterior intervención, la tónica va a ser normalizar las relaciones entre Ciudadanos y Vox como socios de un gobierno regional, en el caso de Madrid, que vais a ser de hecho, o vais a seguir haciendo el papel hasta ahora de, bueno, sí, está Vox en el gobierno, pero no está, y lo que firma Vox lo firma con el PP, pero no con nosotros, es decir, el modelo Andalucía, que Juanma Moreno tuvo que firmar por un lado con Ciudadanos y firmar por otro lado con Vox. Y Ciudadanos siempre ha dicho que lo que el PP ha firmado con Vox en Andalucía, que a él no le atañe, pero no es menos cierto que luego los votos de Vox hacen falta en Andalucía para poder sacar, por ejemplo, adelante los presupuestos regionales de esa autonomía. Entonces, ¿cuál va a ser la postura? ¿Vais a tener una normalidad en cuanto a las relaciones entre Ciudadanos y Vox en beneficio de un gobierno común y de unos objetivos comunes, partiendo de la base de que, lógicamente, existe el derecho a discrepar, de que Ciudadanos no tiene por qué coincidir con Vox y Vox no tiene por qué coincidir con Ciudadanos, y eso es normal? Pero a mí lo que me gustaría es eso, que haya esa normalidad, que haya esa fluidez de las relaciones y que no tenga que estar el Partido Popular por un lado, Isabel Díaz Ayuso hablando con Aguado y por otro lado hablando con la señora Monasterio, y digo yo, ¿y el señor Aguado y la señora Monasterio cuándo van a ser capaces de hablar? ¿Ellos solitos o ellos sin la intermediación de la señora Ayuso en beneficio de ese gobierno regional? Bueno, pues contestando, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, reunión entre Aguado y Monasterio la semana pasada, de la cual hay foto. Pero un inciso, ¿cuántas veces después de las elecciones? O sea, y a última hora ya dos casi. Veces ellos dos solos, más una tercera con la señora Ayuso. Hombre, yo creo que no sé cuántas veces cuántas fotos son necesarias. Pero no hubo resultado de esa reunión, quiero decir, porque no bueno, hubo candidato. La señora Ayuso, la señora Monasterio salió de la reunión A3 diciendo que estaba muy contenta. Bueno, si estás muy contenta, ¿cuál es la problemática para no tener un candidato? Claro, está muy bien siempre quejarse, pero llega un momento que hay que definirse. Y yo entiendo que la postura que quiere hacer Vox, pero es que tiene que definirse. Mire, contestando a su pregunta, Vox tiene muchas posibilidades. Hacer de PNV, es decir, ponerse con los brazos cruzados, amenazar y decirle, cuidadito, si no me das lo que yo quiero, se acabó todo. Puede elegir esa postura. Hoy ha salido el señor Abascal diciendo que se equivocaron en esa línea de seguir de PNV. Esta misma mañana, ha estado en una entrevista diciendo que seguir esa senda de PNV era equivocado para lo que Vox había nacido. Yo creo que el señor Abascal, en este caso, está acertado. Creo que convertirse en un PNV a nivel nacional es muy peligroso. No solamente eso, yo creo que para lo importante, dicho ya eso, ¿qué se tendría que hacer? Hombre, para lo importante, cuando estamos hablando de un gobierno y cuando estamos hablando de presupuestos, hay que apoyar. Existen enmiendas, existen cambios, que son muy importantes, ojo, Si hay un cambio en un presupuesto y te hace una enmienda, hombre, los señores de Vox, pues es más importante de lo que parece. Otra cosa es, enmienda a la totalidad. Bueno, pues entonces ya acabamos, no tenemos gobierno, no tenemos nada, y el señor Gabilondo va a volver a tener su protagonismo. ¿Queremos eso? O si tanto le interesa unos presupuestos con una marca suya o con una ideología suya propia, pues tendrá que hacer una enmienda a esos presupuestos. Y luego tiene otra situación. Si los señores de Vox están a favor de acabar con aforamientos, y los señores de Vox están a favor de cambiar leyes
electorales, si están a favor de una tarjeta única sanitaria, si están a favor de determinadas propuestas no de ley, podremos llegar a acuerdos. Y es que eso no lo negamos, todo lo contrario, si ya lo hemos hecho para la mesa de la Asamblea de Madrid. Es decir, yo creo que hay unos objetivos que son superiores a los que tenemos que estar de acuerdo. Y luego entra la suma de mayorías y minorías parlamentarias, que ahí cada partido político podrá convencer a uno, podrá convencer a otro, a nadie. Es lo malo y lo bueno que tiene la democracia. Pero yo creo que para lo importante es ir hacia adelante y ver que no podemos mirar hacia otro lado porque la situación de España es muy delicada y eso no debemos olvidarlo nunca. Eso es cierto, sí. Yo creo que esto, César, se va a ir viendo a lo largo de la legislatura. Evidentemente nosotros desde el PP vamos a seguir hablando, tanto con Vox por un lado como con Ciudadanos por otro, pero fíjate lo interesante... Es que ahí está lo que a mí me preocupa. Claro, fíjate, vamos a seguir hablando por un lado con Vox y por otro lado con Ciudadanos. Y digo yo, ¿y por qué no se habla a tres? ¿Cuál es el problema para que, en fin, para que eso se normalice? Pero porque yo, César, no te puedo responder por qué otros no hacen. No ya, tengo ni idea sé. y no quiero entrar en eso, Si no porque lo digo además por el PP, Sergio lo ha digo dicho una cosa que me parece muy interesante y es muy buena. Fíjate, la separación de poderes, que no es solo separar el judicial del ejecutivo y el legislativo, va a cobrar mucha importancia. Y ya la cobró la legislatura pasada en la Asamblea de Madrid. Me explico, es lo que decía Sergio, es que vamos a tener que negociar todo en el Parlamento, que es de donde emanan las leyes, porque la gente suele pensar que son los presidentes de las comunidades o los alcaldes los que hacen las normas, y no, son los parlamentos. A nosotros nos ha pasado la legislatura pasada, que se nos han enmendado leyes del Partido Popular porque no había mayoría del Partido Popular en la Cámara y al final ha salido una ley con cosas que no nos gustaban. Y esto nos puede pasar ahora también esta legislatura, y eso es lo que Vox también va a tener en su mano. Es que va a poder enmendar los presupuestos, pero va a poder enmendar cualquier iniciativa legislativa, porque sus votos son necesarios para sacarlo adelante. Hombre, no va a pasar lo de la pasada, porque es que yo no veo a Rocío Monasterio votando con Errejón y con Isa Serra, me permitís la butad, pero sí es verdad que ellos van a tener mucha capacidad decisoria en el poder legislativo, que es el que condiciona luego al Ejecutivo. Y entonces yo creo que esto ni siquiera es una mala noticia, ¿eh? Yo creo que es una buena noticia para los tres y que eso es quizá lo que no se vio, no se ha visto. A mí, por ejemplo, la enmienda a la totalidad en Andalucía que señalaba Sergio, a mí no me gustó, porque eso me pareció ya no una actuación, digamos, coercitiva, sino de alguien que no sabe cómo funcionan, de un novato en política. Y yo creo que ahora, poquito a poco, se están dando cuenta que las cosas quizá no son como ellos pensaban que eran. Que luego hay procedimientos, legislación, y que a lo etcétera, mejor etcétera. Tampoco somos tan malos los del Partido Popular y de Ciudadanos, a lo mejor no somos tan malos. Como les pasó a Ciudadanos cuando llegó a la Asamblea, que pensaba que el PP lo hacía todo mal y luego se dieron cuenta que no, que son procedimientos. Y admitiré claro. esa situación. Es verdad que cuando uno entra en las instituciones de nuevas es diferente a cuando ya las entiende, sabe cómo funciona y ve pues cómo funciona toda la sistemática de la política, que es compleja. Es que quedarte en el trazo grueso queda muy bien en los medios, pero luego a la hora de llegar al Parlamento no sirve de nada, porque ahí no hay trazo grueso. Ahí al revés, hay que afinar muchísimo. Hay que afinar mucho. Yo hacía tanto hincapié en estas diferencias formales o de mantener esas distancias cuando en realidad no hay tales distancias, porque la batalla que se presenta, o la tarea, mejor dicho, que se presenta a futuro, es titánica. Y porque creo que es mucho más lo que une a Partido Popular, Ciudadanos y Vox que lo que les separa, que entiendo que pueden ser matices dentro de una misma rama ideológica similar, dejémoslo ahí, ¿vale? Pero ¿cuál es el reto al que hay que hacer frente? Como muy bien apuntaba antes Almudena, todo el tema del populismo, todo el tema del diagnóstico que hace, personas de muy bajo nivel, como el señor Errejón, todas esas propuestas sentimentaloides de acabar con las injusticias, pero que al final lo que hacen es generar más injusticia, generar más desigualdad y generar más pobreza. Por tanto, como la batalla que hay que dar o la tarea que hay que hacer es tan titánica, que es demostrar las falacias de la izquierda, que además es una izquierda por parte del Partido Socialista que se ha podemizado y que se ha echado al monte y que se ha radicalizado y que no tiene nada que ver
con personas muy respetables dentro del socialismo, no sé, Nicolás Redondo Terreros, por ejemplo, o Redondo Urbieta dentro de la UGT, dentro del socialismo, o Alfonso Guerra, o gente socialista pero socialdemócrata. El Partido Socialista actual se ha convertido en un batiburrillo extraño de sanchismo, con ecologismo, con apoyo al lobby gay, con, en fin, algunas cositas más, pero eso no es la socialdemocracia convencional, y eso es a lo que hay que plantar batalla, porque está el interés general en juego. Entonces, teniendo esa tarea tan titánica por delante, a mí lo que me gustaría es eso, ver más trabajo conjunto y ver más unicidad y ver a esos tres partidos pues que... Eso es lo que está viendo usted, don César, que parece ser que se han acercado posturas. A ver si es verdad, pero a ver si es verdad. Y que después de darse cuenta de que lo han hecho mal, por el motivo que sea, ha habido un punto de inflexión y están tratando de recomponer esa situación. Pues así sea. El caso es que estamos a 12 de julio y todo parece indicar que antes del 1 de agosto tendremos gobierno, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad de Murcia. Veremos si eso es cierto. Ya saben que esta noche en nuestra encuesta les estamos preguntando si son ustedes partidarios de que el PP haya votado a favor de que EH Bildu presida la Comisión de Derechos Humanos que se ha constituido en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Si su respuesta es no, 905 80 81 40. Si su respuesta es sí, 905 80 81 41. Y vamos a cambiar de asunto. Si yo les pregunto qué es el orgullo gay, ¿ustedes qué me contestan? ¿Que es una manifestación reivindicativa en favor de la libertad sexual y los derechos de los homosexuales? ¿Que es una fiesta descarnada que no tiene ningún sentido, o que es una manifestación manipulada por los activismos políticos de izquierda? A juzgar por una información que publica hoy el diario El Mundo, según la cual los organizadores del orgullo gay habrían tratado de extorsionar a ciudadanos para que firmaran un documento político a cambio de dejarles participar, nos hace cuestionarnos qué es en realidad. Pausa y les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad.
Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.